Jóvenes, en la clase de hoy vamos a ver la parte en introducción de algoritmia, la parte de diseño. En la parte de diseño vamos a tener en cuenta lo siguiente. En el diseño de un algoritmo podemos ver que se puede realizar mediante un diagrama de flujo o mediante pseudocódigo. Y para lo siguiente nosotros debemos tener en cuenta que un algoritmo tiene las siguientes características. Entonces, como primer característica, un algoritmo debe ser preciso y debe indicar el orden, o sea, el paso a paso de cómo se debe ejecutar. Segundo, debe estar definido, es decir, que si se sigue el algoritmo línea a línea dos veces, este debe obtener siempre el mismo resultado, siempre debemos llegar al mismo punto. Y si tiene, digamos, opciones o dos caminos de selección, sea que tomemos el A o sea que tomemos el B, siempre debe dar el mismo resultado. Y un algoritmo como tercer paso debe ser finito, o sea, un inicio y un fin, siempre debe terminar, no debe quedar infinitamente. Bueno, un algoritmo debe contener como mínimo las siguientes partes: una entrada, un proceso y una salida. Entonces siempre la entrada la vemos como un circulito, un proceso un rectángulo y una salida otro circulito. Entonces cuando encontramos en los dos círculos indica el inicio y el fin, y lo que está en el centro es todo el proceso. Bueno, en este caso, en el siguiente ejemplo vamos a mirar un algoritmo para realizar la receta de comida que ya habíamos visto en el video anterior. Entonces, miren que vamos a tener lo mismo, que un algoritmo tiene un paso a paso, tiene un inicio y un fin. En este caso, el ejemplo sería para crear un plato de comida. Entonces, la entrada serían los ingredientes y los utensilios empleados. El proceso es la elaboración de la receta, el paso a paso de utilizar los utensilios, los ingredientes y preparar la comida, y al final la salida sería un plato terminado. Entonces ese sería el proceso para realizar el algoritmo de un plato de comida. Ahora sí, el siguiente paso sería el diseño de un algoritmo, o cómo vamos a diseñar un algoritmo mediante diagrama de flujo. Para este caso, en el diseño, a través de diagramas de flujo, vamos a entender que tanto el diagrama de flujo como el pseudocódigo van a utilizar componentes y estructuras. En este caso vamos a mirar los componentes y las estructuras que se implementan para un diagrama de flujo. Bueno, un diagrama se puede representar de varias maneras. Entre ellas está la representación a diagramas de flujo. Bueno, en la teoría nos dice que para realizar un algoritmo con diagramas de flujo, el algoritmo puede representarse de varias maneras. Entre ellas está la representación del diagrama de flujo gráficamente como tal, y se hace con el objetivo de seguir el paso a paso de la solución del problema, pero a través de gráficos. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Vamos a ver los diagramas de flujo como tal. Entonces, en un diagrama de flujo, como decimos anteriormente, es un conjunto secuencial de figuras geométricas. Un conjunto secuencial de figuras geométricas. Nosotros alcanzamos a ver este tema en anteriores infografías, en videos, algo, pero digámoslo así, un poquito superficial. Ahora lo vamos a trabajar más a fondo, y esto nos genera un estándar de cómo conectamos esas figuras lógicamente, cómo las vamos a conectar entre sí para dar solución a un problema y representarlo gráficamente. Si no, no tendría un sentido. La secuencia lógica que se da por medio de flechas nos va a indicar el flujo que debe llevar el algoritmo, o la lógica por donde debe ir fluyendo el algoritmo. Hacer un diagrama gráfico facilita la visión, es decir, yo puedo interpretar y puedo visualizar fácilmente la ejecución del algoritmo paso a paso, por dónde debe ir, cómo debe ser el flujo. La simbología que se utiliza, ¿cierto?, en estos diagramas ha sido estandarizada por la organización ANSI, o sea, American National Institute, y por el Instituto ISO. Recuerden que es la internacionalización de organización de el estándar internacional, eh, que nos genera unas normas de calidad y seguridad.
la ISO. Recuerden que en la clase pasada vimos la ISO 9001. En este caso la ISO también nos da estándares de cómo se diagrama la solución de un problema. Bueno, a continuación vamos a ver la simbología. Existen herramientas de software que permiten realizar los gráficos mencionados anteriormente. Una de las más utilizadas es DFD, esa es una herramienta para realizar diagramas de flujo, la cual es de fácil uso y de libre acceso en la web. Ustedes la pueden descargar como es una herramienta online free, es decir, libre, la van a poder descargar. A ustedes se les va a suministrar esta herramienta para que la instalen en su computador. De igual manera también hay otra herramienta que la recomiendo también mucho, se llama Kaku. Es una herramienta online que también te permite hacer los diagramas de flujo. La única diferencia es que esta sí tiene un límite, digamos, de gráficas que te permite hacer máximo 6. Pero también está a libertad de ustedes que la utilicen. No es camisa de fuerza que sea solamente DFD, porque si ustedes ven que hay otra herramienta mucho más eficiente, pues también lo pueden hacer. Para este caso nosotros vamos a utilizar DFD y en últimas Kaku. DFD, ¿qué permite? Permite almacenar digitalmente los diagramas construidos, permite introducirles modificaciones fácilmente, imprimir copias de los diagramas para compartirlos con compañeros, documentar, sus trabajos, permite exportar en varios formatos gráficos, sea PNG, JPG, GIF, para utilizarlos en otros programas. También nos permite exportar el formato del diagrama para otros programas y nos permite alinear y organizar la simbología automáticamente. También les voy a compartir en este momento un ejemplo de cómo sería la herramienta Kaku. Bueno, rápidamente ustedes escriben cacoo.com y él los va a llevar directamente a una página de logueo. En caso de que ustedes no estén logueados, pues crean una cuenta nueva, se pueden loguear con Google, con Twitter o con Facebook. En este caso, pues yo ya tengo mi cuenta creada. Doy mi usuario y mi contraseña, que es mi correo más mi contraseña, y él me lleva a a un entorno, un dashboard, un administrador, y aquí nosotros vamos a poder crear digámoslo así, nuestros diagramas. Yo le voy a dar crear diagrama. En este caso, él tiene muchas opciones, tiene para diferentes tipos de diagramas, esto ya lo habíamos hablado también en otro video anterior, pero en este caso nosotros vamos a utilizar para diagramas de flujo, ¿cierto? Entonces nosotros podemos seleccionar una plantilla. En este caso yo voy a buscar una que haga referencia a desarrollo de software, ¿cierto? A desarrollo, y buscaré una que me permita hacer diagramas de flujo. En este caso busquemos la referente a diagramas de flujo. Aquí la tenemos seleccionada, ¿sí? Seleccionamos diagramas de flujo y aquí podemos ver, tenemos un inicio, una entrada de datos, una validación, una condición, un proceso. Este gráfico indica el reporte y este fin. Si ustedes vuelven a ver las infografías donde estábamos viendo las partes o los componentes de diagramas de flujo, sabrán que esto es inicio. En algunas partes un diagrama de flujo está con un círculo más ovalado, otras con un círculo completo. Este elemento indica entrada de datos, ya sea por computador, por teclado, por escáner o por cualquier otro medio. Y esto quiere decir validación o una condición. Si no se cumple la condición, vuelve y solicita el dato, si no, pues ya sigue el proceso. Si se cumple la condición, continúa. Un rectángulo normal indica proceso y este tipo de elemento indica reporte, quiere decir que se imprime en físico y esto indica que lleva al final del proceso. Este es un ejemplo sencillo de un diagrama de flujo con la herramienta Kaku. Nosotros en este caso vamos a utilizar DFD y vamos a hacer también un tutorial que ustedes van a tener disponible también en nuestro canal de YouTube para que sepan cómo instalar DFD y cómo se utiliza. Para continuar con nuestro video vamos a mirar las reglas de la elaboración. Entonces, un algoritmo
hecho por diagramas de flujo debe contar con los diagramas que se deben realizar de arriba, es decir, inicios de la parte superior hacia abajo, y de izquierda, es decir, de mi lado izquierdo hacia derecha. Bueno, los símbolos de inicio y final deben aparecer solamente una vez. Recuerden que debe ser finito. Entonces, un inicio y un final. La ejecución de un programa siempre empieza en la parte superior con el primer círculo. 4. La dirección del flujo debe ir representada por medio de flechas. Yo debo indicar hacia dónde va el flujo, sea hacia abajo o sea hacia la derecha. 5. Todas las líneas del flujo deben llegar a un símbolo o a otra línea. Esta no puede existir en el diagrama de flujo una línea que quede suelta. Y sexto, se deben inicializar las variables que se utilicen al inicio. Recuerden que una variable es una especie de contenedor donde voy a almacenar datos que están fijos o datos que se pueden ir incrementando. Recuerden el ejemplo de encontrar el área de un rectángulo que nos daban la base y la altura. Entonces la base y la altura yo la guardo dentro de una variable y a esa variable le doy un nombre. Entonces siempre al inicio deben inicializarse las variables que se van a utilizar o que van a permitir asignárseles valores a través de entrada de datos. Entonces las variables siempre deben ir al principio después del inicio. Bueno, por último nos queda la parte de los símbolos, ¿sí? Entonces aquí tenemos ese símbolo que indica iniciar un diagrama de flujo. Este representa un proceso. Este símbolo que vemos aquí llamado rombo nos permite toma de decisiones. Recuerden que una toma de decisión es una condición que se debe cumplir, que si no se cumple se repite o si se cumple va para acá, ¿cierto? Y también se suele utilizar en estructuras cíclicas, es decir, repetitivas, que se repite un proceso hasta que se cumpla cierta condición. Este símbolo que vemos aquí sirve para representar entrada de datos a través de algo, ya sea teclado, ya sea comandos de voz, ya sea de huella, ya sea por mouse, etc. Es entrada de datos, es ingresar un valor. El siguiente símbolo representa una salida de datos, ya sea impresa, ¿sí? O por pantalla. Y estas flechas, como ustedes las ven aquí, indican el flujo de la información, son los conectores de todos estos gráficos. Y aquí podemos ver una iteración cuando se hace con puntos cortados. Indica que una instrucción o un grupo de instrucciones debe ejecutarse repetidamente. O sea que aquí hay un bucle, un ciclo que se debe repetir. Esos son los gráficos principales. No son los únicos porque si nos vamos a la norma existen más que pueden representar bases de datos u otros elementos. Entonces yo los invito a que ustedes profundicen la simbología para hacer un diagrama de flujo. Con esto nosotros ya terminamos la parte de diagramas. Ahora iríamos a la parte de los componentes de un diagrama. Lo veremos en el siguiente video y al final, como les digo, para crear diagramas vamos a ver un tutorial de DFD.